que es el nombre que nos dio la salvación, la vida eterna, la redención inmerecida que es a través de mi Señor y mi glorioso Salvador, Jesús de Nazaret. Sean todos bienvenidos a este momento especial de transmisión. Hoy nos va a tocar, amadísimos hermanos, hablar de la fe y todas las características que implica la fe según un capítulo de oro que se encuentra en Hebreo capítulo 11. Vamos a estudiar el capítulo de oro que es el capítulo de Hebreo 11. Vamos a usar el método recomendado por mi persona, pero inspirado también por la Biblia de referencias Thompson. La Biblia de referencias Thompson, que es una Biblia que he recomendado porque el Espíritu Santo me la recomendó recién convertido, habla de 5 métodos: estudiar libro por libro, estudiar temas en cadenas, si es amor a través de toda la Biblia, si es fe a través de toda la Biblia, estudiar capítulos de oro, estudiar personajes y memorizar. En esos 5 aspectos usted puede desarrollar de manera permanente, estudiar libro por libro. No voy a entrar en los detalles de lo que la Biblia de referencia Thompson tiene aquí un número, un numeral, y ese numeral te lleva a un estudio sintético, sistemático de por qué se escribió el libro de Hebreos. Voy a dar mi perspectiva. Ayer di la perspectiva de las referencias Thompson de por qué se escribió Malaquía. Hebreos se escribió una carta que posiblemente no fue el apóstol Pablo, y fue un personaje que está anónimo, que conocía muy bien la ley judía. Dios le bendiga, Ramoncito. Un abrazo, hermano. Conocía muy bien la ley levítica. Él estaba viendo que por la persecución, por la intriga de los judíos cristianos eran dados a retroceder hacia atrás y volver al ritual del templo en Jerusalén para adquirir salvación y vida eterna. Eso era un acto muy peligroso. Hebreos y Gálatas debe ser leído en paralelo para que usted no cometa el error de volver a querer ser justificado por las obras de la ley de Moisés. Esto es importante. No es que la ley de Moisés en todo su pleno esté abolida, porque en muchos casos se hace homologación, se hace axioma de la ley de Moisés y se introduce en el pacto nuevo que es a través de Jesucristo. Si cualquier persona regresa a los rituales de la ley de Moisés, dentro de eso, hacer algunas cosas para la salvación, se obliga a cumplir aquello, y al obligarse a cumplir aquello y saber que eso no funcionó por ineficaz, por las debilidades que tenía, porque era un propósito de Dios que fuese así para llevarnos a la justificación en Cristo Jesús. Miguel, un abrazo, hermano. Dios te bendiga y Dios te guarde. Entonces, mis queridísimos hermanos, este capítulo es vital. ¿Por qué es vital? Bueno, porque ya no es que usted pague en el templo unas tórtolas, si es pobre, que usted compre un ovejo y haya sacrificio de animales, porque ya eso quedó abolido. Ahora la salvación y la justificación es por fe. Una fe que siempre existió en el Antiguo Testamento y el documento bíblico nos lo va a revelar. Para nosotros hablar de fe, perdón, un poquito afectado la garganta, me disculpan, un poco de gripe, aquí en Venezuela hay un rebote de COVID, de gripe. Entonces,
Usted, para hablar de fe, no puede preguntarle a Psicología y Mente, que es una página de psicólogos que yo investigo porque yo soy psicopedagogo. Y como psicopedagogo tenemos que actualizarnos en los referentes teóricos para enseñarle al mundo genérico que no cree en Dios. Pero, amadísimos, queridos hermanos, la fe tiene que ser medida por la regla de fe y conducta que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Insisto, la herejía de Marción, que todavía está presente por acá, ignora el antecedente histórico bíblico del Antiguo Testamento, del Dios airado, pero el Dios alegre sobre aquellos hombres y mujeres que actuaron en fe y que ahora nosotros estamos obligados a imitar esa fe. Este bello capítulo comienza haciendo una lista de los héroes de la fe, definiendo qué es la fe, cómo se digiere la fe, qué es la fe en nosotros y cómo la practicaron nuestros padres de la fe. Y termina en el capítulo 12 poniendo a Jesucristo como la máxima expresión, el autor y consumador. Autor, porque allá Jesucristo habló a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo estaba en el Espíritu de los profetas. Y que ahora Él es el autor porque estaba allá. Y consumador porque Él termina dándonos el entendimiento pleno de por qué se escribió aquello para atraerlo a Él. Entonces, vemos claramente, mis amados, que este capítulo debe ser estudiado de manera minuciosa para que usted sepa qué es la verdadera fe, cómo se consume la verdadera fe, qué tenemos que hacer para mantener esa fe genuina que se presta como testimonio, como testigo, acusándonos o defendiéndonos. Usted puede ser acusado por este testimonio, usted puede ser defendido por este testimonio. Por eso que es una nube de testigos, una nube. Es algo que no se puede dudar, es indubitable, es un axioma que no admite refutación, que no admite contradicción, porque es deductiva, porque es lógica, porque es racional, porque a la persona más incompetente va a ser capaz de entender lo que es la fe. Una pregunta: ¿el hombre no puede hacer nada para salvarse, como muchos dicen? Eso es falso. Eso es falso porque Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Aquí vamos a ver que la fe involucra un acto voluntario del hombre, un acto. Bendiciones, mi amada Sara, un abrazo grande. Aquí vamos a demostrar a través del texto todas las falacias monergista, determinista, maniquea, gnóstica de Agustín de Hipona, del calvinismo también. Este capítulo destruye por completo el monergismo, el calvinismo satánico, pervertido, herejía, que está llevando a miles al infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver, vamos a narrar, vamos a explicar texto por texto, palabra por palabra, para que usted comprenda qué es lo que dice el texto de la fe. ¿Qué es la fe? Primero, magistralmente, mi hermano y apóstol que escribió este precioso libro, sea Pablo, sea Lucas, sea Bernabé, no creo sinceramente que haya sido Pablo, porque hay un tono bastante diferenciado de Pablo, aunque era una persona que conocía muy bien a Timoteo. Le estaba escribiendo a los judíos cristianos. Esta carta posiblemente se escribió en el año 65, al año 70, antes de la destrucción del templo, porque todavía se pagaba diezmo. Para ese momento los judíos cristianos pagaban diezmo, porque es que el diezmo nunca fue abolido. Pero
Vamos a ir definiendo qué es fe. Vamos a dejar que el mismo documento bíblico explícito nos diga qué es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí se cae la mala interpretación de Efesios capítulo 2:8, donde le atribuyen a Dios que es el que da la fe y la gracia. No, Dios pone la gracia, como lo dice el doctor A.T. Robertson, que es un erudito del original griego de los bautistas del sur. Él, en la correcta interpretación de ese texto, dice: Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. ¿Por qué el individuo pone la fe? Porque es una certeza. Es algo que usted no paga. Evidentemente usted no paga por la fe. Solamente tiene que pensar un poquito. Dice, es pues la certeza. ¿Qué es la certeza? Que es algo cierto, es algo lógico. Algo que su vista puede ver, que su mente puede entender. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes miran los arreboles y saben que va a llover, y no sabéis este tiempo. Jesús puso comparaciones muy sencillas, parábola del sembrador, parábola del buen pastor, para mostrarnos que es algo que es lógico, que es una certeza axiomática, que se debe de creer porque es sensata, porque es normal, porque es natural. ¿Cómo yo no voy a creer en mi mano si lo puedo tocar? Es una certeza. Aún así, el axioma es algo lógico, deductivo, que aún sin demostración se debe de creer porque es demasiado evidente. El sol es evidente. Debemos de creer que existe el sol. Nos calienta, nos alumbra. La luna. Esos son axiomas naturales que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es una certeza porque es lógico, es natural, es inductivo. Se debe de creer porque es una certeza natural. La fe es la certeza de lo que se espera. Otra vez la actitud del hombre: certeza y espera. Usted debe creer y esperar. Usted debe de tener certeza y esperar. Como aquel que trató de inventar la bombilla y Thomas Edison intentó muchas veces hasta lograr perfeccionarla. Es la convicción de lo que no se ve. Oye, hermano, esto es tremendo. ¿Qué es una convicción? Viene de la palabra convencer. Dios te convence. Tú tienes que dejarte convencer. Tú tienes que dejarte seducir. Tú tienes que dejarte persuadir. Tú tienes que abrazar la verdad. El problema de por acá es que muchas personas son de la tierra que la semilla cayó en el camino. Y viene Satanás y se la roba. Porque no les interesa la convicción. Porque no les interesa ratificar lo que Dios les ha dicho. Usted debe de tener hambre. Ahí está en mi fondo los libros. Después de haber creído, tengo que estar bien convencido de lo que Dios me ha enseñado. Y me sigue enseñando después de 30 años de formación, de preparación como profesor de carrera. Para mí la profesión de docente fue un proceso de convicciones. Día a día aprendía. Y quería aprender todo el tiempo. En el rato libre me iba para la internet, para la página, a investigar, a leer, a saber de diferentes tópicos. Me gusta siempre estar actualizado, porque el predicador tiene que estar siempre actualizado de lo que está ocurriendo en el mundo. El predicador tiene que ser un estadista convencido de la información y de la veracidad. Entonces la fe es la convicción de lo que no se ve. Para eso para adquirir convicción, usted va a tener que leer la historia aunque usted no la haya visto. Usted va a tener que depender y fiarse de un dramaturgo, como el caso de Casidó de Reina y Cipriano Valera, que fueron expertos en el lenguaje originales. Yo tengo el interlineal de César Vidal, el interlineal de Francisco La Cueva, el interlineal
del texto, comentario al texto de A.T. Robertson. Y tengo que fiarme de ellos. Yo estoy convencido que ellos fueron honestos y que son doctores. Porque Jesús me convenció de que Él iba a enviar sabios, escribas. Jesús me convenció de eso. Y yo creo que no estoy solo en esto, aparte del Espíritu Santo. Dios ha puesto, dice, la cueva no es especialista. Bueno, es más especialista que yo, hermano, porque lo que él sabía de gramática yo no lo sé. Y su trabajo es excelente. Puede ser mejor, ¿no? Pero ojalá y tú lo hagas mejor y no estés allí hablando algo que quizás no llegues a nivel. Tú no puedes evaluar a Francisco de la Cueva a menos que tú seas un profesor de la Universidad de Oxford, de Yale, y seas académico y filólogo. Si no eres filólogo, no puedes opinar eso. No puedes evaluar a un médico si tú no eres médico. Tienes que ser humilde, tienes que ser más sencillo. Yo no puedo decir que Francisco de la Cueva no es experto cuando me entrega el interlineal griego y hebreo. Y hermano, eso es maravilloso. César Vidal, dicen que César Vidal no es experto y que no es experto en griego, pero me entregó el texto mayoritario en interlineal y es maravilloso. Por acá hay otros estúpidos, que gracias a Dios no eres tú, que dicen que A.T. Robertson, experto, erudito, filólogo de los bautistas del sur, tenía que renovarse. Son gente necia, son tontos, son necios, soberbios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ese editor, hijo, no hables así. Hay que hablarlo, hermano. Hay que registrar duro la arrogancia. Porque muchos se van a ir al infierno y no van a tener muchas oportunidades. Querido hermano, hay que corregir duro la arrogancia y la soberbia. Dice el Proverbio 25, no contestes según lo que te diga el necio, parafraseando, sino repréndelo para que no se estime sabio en su opinión. Entonces, vemos que la fe es certeza, y eso viene de nosotros, de tener la certeza, de estar convencido, de esperar aún de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, ¿cómo alcanzaron? ¿Por qué tantos nombres? ¿Por qué tantos nombres y títulos antes de su nombre? Por la fe. Porque por la fe unos me van a criticar, porque nunca me van a amar, y por la fe otros me van a amar por las mismas razones de ponerme el nombre. Porque hay personas que les gusta y se sienten en confianza de dirigirse y hacer una pregunta a un doctor. Y lo soy. Y licenciado en educación y licenciado en teología bíblica. Y otros se van a burlar y les va a provocar celo. Por eso es que Pablo puso tantas veces el título apóstol, apóstol, apóstol. Para que los que lo amaban íbamos a creer en él, y yo amo su legado. Y otros que todavía siguen hablando mal de Pablo. Espero que eso haya llenado tus expectativas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una corriente de pensamiento por acá, liberales, donde ya niegan que el libro de Génesis sea un libro literal y lo alegorizan. La tendencia a alegorizar es una tendencia que existió en la Iglesia Católica y se ha consolidado en la Iglesia Católica, y ahora se ha transferido a algunos herejes que ya no quieren tomar la Biblia en el sentido literal, sino que quieren alegorizarla. No, aquí dice que por la fe creemos cabalmente que el universo fue constituido y fue hecho de las cosas que no se veían. Y punto. Eso no se negocia. Es una verdad no negociable para mí. Porque es una fe, una convicción alimentada por la razón, alimentada por la deducción, alimentada por la lógica, alimentada por la investigación, por la búsqueda. Jesús dijo: buscad y hallaréis. Los de Berea eran de corazón más noble, de mente más abierta,
y comenzaron a investigar si las cosas eran así. Cuando a mí se me predicó el evangelio, comencé a comprar literatura, a formarme para ver si lo que me habían enseñado era así. Y tuve que dar virajes, tuve que mantenerme en algunas verdades y deponer otras porque eran falsas. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora viene y comienza la lista de los héroes de la fe y qué hicieron para agradar a Dios. ¿Cómo fue esa fe viva? Que Santiago dice que una fe que no esté viva está muerta, que una fe sin obra está muerta. Vamos a ir describiendo que cada una de las actitudes de fe se convirtieron en obras. En obras. No puede existir una fe en convicción, en certeza, si usted no tiene obras a diario. Porque hemos sido destinados para la fe, la gracia que no es de nosotros, la fe que la ponemos nosotros, para tener frutos de justicia que glorifiquen su nombre. Y esos frutos de justicia son obras de arrepentimiento. Si usted no tiene obras de arrepentimiento, si usted no tiene acciones de arrepentimiento, usted está muerto. Tiene una fe muerta, como el de Sardis. Tiene el nombre de que vive, estás muerto. Los monerguistas que creen que solamente es la gracia y no se ocupan de buenas obras, están muertos en delitos y pecados. Los anticristos calvinistas herejes. Y hay que llamarlos por su nombre. Son herejes. No todos de ellos se van a perder. De esa secta algunos se van a salvar. Igual que la secta de los testigos de Jehová, la secta de los católicos, algunos se van a salvar, otros se van a perder porque son contumaces, rebeldes. Niegan las evidencias. Siento la presencia gloriosa de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque ofreció un sacrificio, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Oh, santo. Abel recogió lo primogénito, lo primero de su ganado, lo más gordo, lo más bonito, y se lo ofreció al Señor. Y esa ofrenda todavía habla a través de él. La fe produce obediencia en ofrendar. La ofrenda y la primicia es un axioma que nació en Génesis, no nació en la ley de Moisés. Por eso que hay algunas iglesias que la están usando de manera apropiada, otras no. La ofrenda, acabamos de hacer primicia, porque la primicia es lo primogénito que Dios nos ha dado y nos va a seguir dando. Vemos acá claramente que el escritor de Hebreo hace remembranza de que la fe debe de ser perfeccionada porque usted ofrende, porque usted dé primicia, como lo hizo Abraham, que dio ofrenda a lo primogénito, ofreció primogénito de su hijo. Abraham ofreció diezmos. La ofrenda, el diezmo, la primicia es un principio axiomático que debe ser ejecutado y cumplido. Todo hombre que tiene fe, toda mujer que tiene fe, debe tener una iglesia donde la buena mayordomía del dinero, ese dinero sea usado para, primero, viudas, huérfanos. Segundo, para satisfacer el salario de un buen obrero. Y de último, la atención al templo. Oh santo lere de Pouchento lere de Beni. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver aquí algunos comentarios. No repete, dice acá, pueblo mío. Este que siempre anda por aquí enseñando. Hay que dejar. Bendiciones. Alegoría viene de Alejandría. Amén.
Amén. Gracias, hermano Carlos. Así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, sigamos. Luego dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Qué tremendo, ¿no? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue un hombre de testimonio. ¿Qué es el testimonio? La evidencia clara de buena conducta. Que vuestra luz resplandezca delante de los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Anduvo en una vida recta. La fe te va a llevar a una moralidad, a una conducta ejemplar, que como luminarias en el mundo resplandezcáis, que como ejemplo de Cristo en la tierra ustedes representen a Jesucristo en obras y acciones. Eso fue lo que pasó con él. La fe siempre te lleva a un buen testimonio. No puede ser una fe de mal comportamiento, de borrachera, de pleito, de tacañería. O leer de pouchento. Vamos a seguir leyendo. Y luego dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted tiene por fe, tiene que saber que lo que usted está haciendo tiene galardón, tiene recompensa. La fe siempre cree que por todo lo que tú haces en el nombre del Señor tú vas a recibir. Esa es la fe que está mostrando acá. La fe que busca el galardón, la fe que busca la suprema recompensa, la fe que te lleva, que Pablo dijo a Timoteo, echa garra de la vida eterna. Echa garra de la vida eterna. Por la fe Noé, escuchen, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca. Y está. La fe te lleva al temor. Tuvo temor porque venía un juicio. Le tuvo miedo a los juicios. Jesús dijo, ay de aquellos, ay de aquellos. Pero ya ahora no se quiere predicar de infierno. Los fornicarios se van para el infierno. Los mentirosos se van para el infierno. Estos herejes que andan por acá se van para el infierno. Hay que tener miedo, a los hay. Y con temor debemos de preparar nuestras vidas en obediencia a la palabra. Si usted no cree en la capacitación que yo tengo, bueno, le ofrezco 3 Biblias de estudio para que se capacite. Biblia de referencias Thompson, el Diario Vivir y Vida Plena, o Biblia de estudio pentecostal de Ron La Estampa. Usted decide. Usted decide. O agarra orientaciones de este humilde servidor de Jesucristo, o lo estoy enviando a 3 Biblias que en 30 años Dios me ha dado testimonio de que son excelentes. Excelentes. Para que no se deje engañar de estos calvinistas, de los unicistas, de los arrianos y de otras sectas que andan por allí. Está advertido. Prepare su barca. Actúe con fe y fortaleza en obedecer. No sea un ingenuo, un iluso, un soberbio, sabio en su propia opinión, que cree que todo lo que usted siente es del Espíritu Santo. Sí, el Papa. Usted no es ningún Papa. Usted no es ningún súper inspirado. Busque información, prepárese. Dios le va a dar testimonio de qué hombres de Dios son de Dios para que usted tome consejo. Porque Dios va a levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra. A unos los vas a perseguir, a otros los van a insultar. Porque muchos por acá son unos falaces ad hominem que todo el tiempo están ofendiendo. Darán cuenta a Dios por cada palabra ociosa que dice. Noé preparó. Con temor preparó. Jesús dijo, está preparados. Jesús dijo que Dios nos sorprenda haciendo así, orando, velando, viviendo en santidad. Por aquí hay un pervertido de la fe llamado John MacArthur, el doctor John MacArthur, que dice que una persona que practica el desvivirse con un tiro en la cabeza se va para el cielo.
Es un hijo del diablo. Aléjese de él y de todos aquellos que le siguen. Michelle Suguel, Paul Watcher, Miguel Núñez. Todo aquel que hable bien de esa gente, aléjese de esos grupos. Son iglesias pervertidas. Es un evangelio con una Biblia negra, con un predicador obeso de herejía. Están engordados de herejía. Usted tiene que morir con las botas puestas, valiente, fiel hasta el final. Dice acá: por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Así que un buen testimonio de usted condena al mundo. Usted condena al que no cree. Usted va a condenar al que no cree su buen comportamiento, y es lo que Dios me ha dicho. Mantente firme, haciendo buenas obras de arrepentimiento todos los días, ayudando a la gente, contribuyendo al desarrollo de la gente. Porque estos incapaces monergistas van a ser condenados por el testimonio de los que los van a hacer por el llamado de Cristo. Ahí donde viene: por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo, ¿no? Una fe que te dice: ven acá, deja todo abandonado y ven para acá. Cuando Dios me llamó, vendí la empresa y me enterré en el campo que Dios me mandó y no sabía para dónde. A los meses me confirmó para qué Él me había llamado. Pero primero tuve que vender todo y entregarme al escarnio de que el hijo del corto se volvió loco, vendió la empresa y ahora es evangélico. Porque Dios te llama, como los apóstoles. Y si usted no ha tenido esa experiencia con Dios, no es apóstol, porque a los apóstoles Dios los llama y les pide que abandonen todo. Así como Abraham, mi padre. Así como los apóstoles. Esa fue la experiencia que yo tuve. Y tuve como por 5 años en la pobreza, en la dificultad, después de ser un empresario, fundando iglesias. Y en esos 5 años se fundaron como 10 iglesias. De esas 10 van 30 iglesias y 13 están conmigo, para la gloria de Dios. Por eso que me llamo apóstol. Por eso. Porque sin saberlo, Dios me lo hizo saber. Es un título que Dios quiere que lo tenga y lo use de manera apropiada. Si usted no ha tenido ese llamado y si usted no ha tenido esa experiencia, usted no es apóstol. Usted es un creyente, quédese tranquilo como creyente. Nadie se crea más de lo que Dios es. Pero tengo que usar el nombre porque es autoridad. Son títulos que Dios da. Y si para usted no soy apóstol, ok, está bien, no pasa nada. Para aquellos que han recibido milagros, señales y han nacido de nuevo, para ellos sí lo soy, no importa que sea un grupito pequeño. Jesucristo fue apóstol de 12 apóstoles. El apóstol de nuestra profesión fue Jesús. Si yo llego a dejar 12 pastores acá en la tierra, yo soy apóstol. Porque eso es lo que hace un apóstol. Establecer ancianos en cada ciudad. A Tito fue llamado apóstoles de la iglesia. Y por la fe, Dios llamó a Abraham y Abraham salió de su parentela. Tan simple como eso. Eso es fe. Eso es fe, mis amados. Eso es fe. Dice por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en donde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz como si fuera del tiempo de... y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable
que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza, qué tremendo, ¿no? ¿Y usted sabe por qué? Porque a veces la gente piensa que nosotros somos perfectos como Abraham. Abraham sintió miedo. Y Dios no se avergüenza de nuestras debilidades. Dios nos ama. Un día un hijo de crianza cometió un pecado grave a donde yo lo tenía como estudiante. Él le dio un golpe a otro alumno y le puso el ojo así. Y me llamaron a la dirección y yo sentía pena y vergüenza. Y yo bajé el rostro. Bajé el rostro así. Iba caminando. Sentía vergüenza porque mi hijo me había avergonzado y había hecho eso. Y escuché la voz de Dios que me dijo, la voz audible. Iba en el pasillo, recuerdo. Levanta tu rostro, porque yo no me avergüenzo de los pecadores. Aquí está la palabra. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Efimio, aun cuando Efimio haya tenido errores. Y los voy a seguir teniendo, por supuesto, como hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí están las primicias. Habiendo dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Abraham bendijo a Isaac. Por la fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, y a Esaú. Mucha gente dice que Dios desechó a Esaú para la salvación. No, Dios no desechó a Esaú para la salvación. Lo desechó para la primogenitura porque no era acorde al llamado. Vemos allí claramente, hermano, cómo, y hay muchos ejemplos allí, pudiésemos tener acá una tertulia bastante larga, ir definiendo cada una. Yo les voy a pedir, por favor, si alguna persona quiere subir y comentar un poco de algún personaje que le llame la atención de los que aquí nombramos o de los que faltan por nombrar, para yo poder aquí leer estos comentarios. Amada Leticia, un abrazo, Dios le bendiga y le iguale. Sí, la contrarreforma alemana implementa teología liberal y destruyó la autoridad de la Biblia. Así es, hermano. De hecho, la contrarreforma alemana y contrarreforma católica, porque las Biblias mutiladas son de reformados, neorreformados y católicos. La barbaridad que hay que leer. Así es, hermana Leticia. Así es, hermano. Esta gente por aquí, Dios mío, santo, no se quedan tranquilos. Este Israel Copa es terrible. Vamos a silenciarlo para que no siga blasfemando y se autocondena, aunque yo creo que está reprobo, eso no tiene remedio. Vamos a silenciarlo. Así se acaba la blasfemia de ese ciudadano. Busca algo acorde a nivel. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Bueno, hermanos, si alguno quiere subir y argumentar, comentar, estoy dispuesto a escucharlos. Amén, Pedro. Un abrazo, hermano.
Alabado sea el Señor. ¿De qué parte eres, hermano Joe? ¿Cómo está el diezmo? Chico, está bien porque yo estoy diezmando, gracias a Dios. Mi hermano Wilson está diezmando, mi hija y otra más, tres nomás que estamos diezmando. Y con eso nos está alcanzando para financiar a tres huérfanos, a un obrero. Y de vez en cuando por allí, aparte de que atendemos y criamos eso, todos los días les damos comida, desayuno, almuerzo, ropa, vestimenta, todos los días, hermano. Así que rinden bastante mis diezmos, rinden bastante. Y los diezmos de mi hermano Wilson. Somos una familia diezmadora. Mi hermano Wilson es mi primogénito, es el primogénito de la familia. Un hombre valiente de 60 y algo de años. Yo tengo 55. Los dos somos graduados en la escuela técnica Anselmo Belloso. Somos peritos. Él es perito experto químico y yo perito experto en refrigeración. Todavía hago trabajo de refrigeración. Ahí tengo mi taller. Tengo 40 años trabajando en la refrigeración y aire acondicionado. 25 años como profesor, diezmando para cubrir esa necesidad. Por eso es que están las iglesias fundadas. Hay unos que Dios nos ha pedido más y lo vamos a hacer hasta el día de mi muerte. Y si eres un antidiezmo, no te invitaría jamás a mi iglesia porque eres un tacaño. Y los fornicarios, los tacaños, los idólatras no me predican o no me deberían de predicar en la iglesia. Y si eres antidiezmo, eres un tacaño. Y yo no quiero que traigas esa semilla de maldad, de corrupción a la iglesia. Porque hay muchos ya en el infierno. ¿Para qué llevarte allá? Para que sigas llevando personas al infierno. Bueno. Así que no te invitaría jamás si eres antidiezmo. Alabado sea el Señor. Amados, no sé si alguien quiere subir a comentar sobre lo que define la fe en el libro de Hebreos. Una fe que obliga a tener acciones contundentes, porque sin obras no hay fe. Sin obras no hay fe. Si no hay obra, muerta y está destinado a pasar la eternidad en el infierno por tener una fe muerta. Los que tienen fe muerta no heredan porque son demonios, como lo dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Así que la fe de Abraham se perfeccionó con las obras. Si usted no tiene obras de arrepentimiento todos los días. Ayer mi esposa se dedicó a enseñar, a leer y escribir a una niña que nació en la hambruna. Nació en el peligro de que la querían abortar, que la querían regalar. Y todo eso afecta a su memoria. Tiene 9 años. No voy a decir su nombre. Y eso hace que cuando mi hija, que fue una afortunada que nació en el vientre de su madre, hace las tareas en 20 minutos, esta bella niña que fue sufrida desde el vientre, negada por su padre, a punto de ser abortada, le cuesta 3 horas entender y comprender la lectura. Le cuesta. Boris Cyrulnik dice que un niño en la precariedad, que nace en la precariedad, nunca va a tener la capacidad de un niño afortunado como mi hija Abigail y Raquel, que nacieron con todas las de la ley, alimentación, vitamina, consultas. Por eso es que voy a morir hasta el último instante de mi vida, recogiendo esos niños desventurados. Y ese testimonio que Dios me va a permitir dar al mundo entero va a llevar al infierno todos estos tacaños hijos del diablo, que con lo poquito que me ha llegado hemos venido financiando bastantes niños, porque el diezmo y la ofrenda y las primicias no le pertenecen solamente al pastor. El pastor es una parte, es para criar hijos, para recogerlos. El domingo me sentí feliz porque aquí los camiones hacen el transporte de una bolsa que el gobierno da, que es la de Mercal.
Y como no le pueden pagar a los camiones, un familiar cercano recibió el pago de unas bolsas y él diezmó y ofrendó de esas bolsas. Una bolsa completa de ese alimento tiene aceite, leche, arroz, sal, azúcar. Una hermanita, yo le dije, hermanita, ¿usted recibió la caja de Clar? No, yo no tenía cobre para comprarla. Ese hermano dio las primicias y esa bolsa pasó intacta a las manos de aquella mujer que vive en un rancho de lata. Un rancho de lata. Un rancho que no tiene letrina. Un rancho que viven 4 personas en pobreza. Por eso es que usted se va a ir al infierno por no dar primicias, diezmos y ofrendas. Porque la iglesia tiene que hacer eso para regalar. Y me sentí alegre que uno de mis familiares, un cuñado, y yo pregunté, ¿y esa bolsa quién la dio? El cuñado. Me sentí feliz de que, habiendo hecho un llamado de primicias, mi cuñado hizo un pacto con Dios. Porque la ofrenda de Abel todavía habla. Todavía la ofrenda de Abel habla. Habla. La ofrenda de Abel habla. Así que no sea un tacaño miserable. Y la fe te obliga a diezmar, ofrendar y ayudar a los pobres y necesitados. Estos hijos del diablo, monergistas, calvinistas que andan por acá, herejes, dicen que no hace falta las obras. ¿En serio? No hace falta las obras. Hermano Carlos, Dios le bendiga y le guarde. Adelante, hermano. Bienvenido. Bendiciones, pastor. Bueno, a veces me parece así irrisorio porque, así como dice acá un hermano que está conectado acá, que es como bautista calvinista, dice debemos de hacer obras para ser salvos. Pero yo creo que él está caminando como Michael Jackson, así como para atrás, porque Jesucristo fue quien más hizo obras, sanó a los enfermos, habló sobre dar al prójimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que subliminalmente ellos están atacando al Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecado, nos convence evidentemente de andar como Cristo anduvo, y cualquier persona que hable de obras para ser salvo, yo creo que tienen un problema ellos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace que nosotros demos voluntariamente. Entonces, cuando nosotros nos movemos como Cristo, no vamos a movernos como Cristo en el sentido de Mateo 23, de Lucas 11:42, que dice que no prohibió el diezmo. Entonces, ¿cuál es el problema? Somos nosotros que pensamos que por doctrina malentendemos la gracia, o el problema es de hacer obra. Yo creo que a lo mejor estamos entendiendo por doctrina mal la Biblia. Yo creo que las obras que uno hace da evidencia que tú tienes el Espíritu Santo y te estás moviendo por influencia del Espíritu Santo en sinergia con tu libre albedrío, ¿ya? Porque el Espíritu Santo tampoco puede sobrepasar por encima tuyo de tu libre albedrío, sino que va trabajando colaborativamente, influenciado por el Espíritu Santo. Entonces, aquellas personas que dicen, tú estás haciendo obras, te estás salvando por tus obras, eso es falso, eso es atacar al Espíritu Santo. Yo encuentro porque el texto que estaba leyendo usted ahí en Santiago, evidentemente habla de que esa fe, que es fidelidad, es muy diferente a creer, porque acá son dos palabras que son, es como, viene del mismo género. Por ejemplo, creer significa pisteo y fe significa pistis, que si viene siendo de la misma etimología gramaticalmente, pero tiene connotaciones diferentes. Cuando se habla de fe, ahí está hablando Santiago de que tuvo un accionar, o sea, una obediencia. Vemos que Abraham no tan solo dijo, yo creo que tengo que irme de esta tierra de los Ur de los Caldeos, yo creo nomás. Pero vemos que Abraham obedeció y se fue de ahí, se fue a otra tierra que estaba él prometido. Entonces, eso es obediencia, eso es fidelidad. Es lo mismo que si cuando Dios le dijo, si sacrifica a tu hijo, evidentemente él obedeció y estaba a punto de hacerlo, y evidentemente Dios le dijo, detente. Y apareció justamente un corderito ahí amarrado
para ese sacrificio. Entonces vemos una fe con obediencia, con acciones, con obras. Entonces, a veces el calvinismo a nosotros evidentemente nos ha engañado, y lo que ellos proponen es una gracia, con todo respeto a los calvinistas, es una gracia con desgracia, lamentablemente, porque no enseñan el verdadero evangelio, que la fe significa fidelidad y no creer. El evangelio de los calvinistas nos están enseñando que creer, o sea, que fe es creer, ¿ya? Y eso es totalmente falso. Cuando Dios lo dejó todo fácil, por creer tú ya tienes vida eterna, eso sí, pero también dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe es lo que está hablando acá, evidentemente también en Hebreos, que todos esos héroes de la fe tuvieron un accionar, fueron llamados por Dios y tuvieron una reacción, como dice, una acción, una reacción, acción, ¿ya? Eso nos habla también Santiago, de que los hermanos tenían evidentemente necesidades, y estaban proponiendo orar y listo, vete en paz, no te quiero ver. Y eso es falso, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, ayudar al prójimo es parte de la ley de Cristo, y también el diezmo. Si son, ¿para qué estamos con cosas? Si la limosna, el diezmo y la ofrenda son parte de esas entradas para ayudar al ministerio y al prójimo. Ahora que ya existan falsos pastores que se hagan del dinero y no ayuden al prójimo, eso ya es otra cosa. Pero tú no te puedes ir en contra de un mandamiento que es de Dios, el diezmo, y atacar al mismo tiempo a los falsos pastores, ¿ya? No puedes ir en contra de los principios de Dios, con las cosas que ha dejado Dios. Yo creo que ese es el mayor error que ha cometido el ser humano, poner como ejemplo a Cash Luna, Maldonado y qué sé yo, y negar lo que está en la Escritura, con tal de satisfacer su avaricia y la religión que tienen ellos de antidiezmo. Entonces, en este sentido, yo siempre digo, tengan cuidado, porque la ley de Cristo viene incluido el diezmo también, y la ofrenda, todos sabemos eso. Bueno, esas bendiciones. Amén, amén. Mira, hermano, voy a leer rapidito aquí, porque el texto que estamos hablando, para que la gente entienda lo que es la fe, que es el escritor de Hebreos, capítulo 11, ¿no? Y usted puede tomar allí cualquier versículo y leerlo para que la gente entienda que la fe sin obra está muerta. Si usted dice tener fe y no tiene obras a diario, usted está muerto en delitos y pecados. Tiene que preocuparse por tener obras. Mira lo que dice acá. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Mira, bendijo a cada uno de sus hijos. A cada uno de los hijos de José. Mire lo que viene esta palabrita. Y adoró. Qué bonito, ¿no? Una persona de fe adora. Si usted se pone a describir cada una de las características de cada una de las personas que va nombrando, siempre habla de una acción que lleva a la persona a representar esa fe a través de obra. Adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué tremendo, hermano. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Mire, Moisés nació. ¿Y qué hicieron sus padres? Lo escondieron, arriesgando la vida. Obras. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Allá hay una renuncia del dinero, del poder, de la gloria. Hermano, no existe una fe genuina si no hay obras. Y dice, escogiendo antes ser maltratado. Mire, qué tremendo, hermano. La fe te lleva a que por hacer cosas justas, eres maltratado. Por acá hay personas que se van a disgustar conmigo porque yo me siento molesto, sufrido por lo que está pasando en Estados Unidos. Y tenemos que salir a hablar. Y algunos se van a ofender, que se ofendan. Ese es el problema de cada quien. ¿Verdad? Aquí
agente de Dios, Gustavo García, me dice que le preste $500. El que le preste $500 a un tacaño que no paga diezmo y ofrenda está loco. Porque es una persona que está poseída por demonios. Y eso no te va a pagar. Suma la paga. Si no le paga a Dios, que le da la vida eterna, ¿me va a pagar a mí? ¿En serio? Cuando Abraham pagó diezmo y este me está prestando $500, ¿usted cree que me va a pagar a mí? Si no le paga a Dios los diezmos, menos me paga a mí. Cuidado, hermano, no le preste dinero a tacaños y avariciosos. Eso está poseído por demonios. El que no siente misericordia de recoger niños de la calle. ¿Sabe por qué él cree que nosotros estamos enseñando plata? Porque él no tiene mandamiento de apóstol. Yo tengo mandamiento de ir casa por casa a donde Dios me lleve, y lo que yo vea que esté sufriendo, yo tengo que estar allí aportando con mi diezmo y ofrenda. Por eso es que a ellos les duele que yo me llame apóstol, pero es que ellos tampoco quieren hacer mi trabajo. Vayan ustedes por los caminos, por los valles, y cuando consigan niños, críenlos, edúquenlos, como hemos hecho nosotros durante 30 años. Eso es todo. Ese es el trabajo de un apóstol. Y para recoger esos niños se necesita dinero, los diezmos míos y los de otras personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, si Jaime Puerta pide dinero, diezmo y ofrenda, y gracias, hermano, y con eso cría niños, está bien. Y si no lo hace, se va para el infierno. Dice, escogiendo ser antes maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, ¿qué dijo Jesucristo de la semilla que cae en los espinos? La semilla que cae en los espinos, los afanes y la riqueza la hacen infructuosa, amados hermanos. Y nosotros, si tenemos fe, tenemos que renunciar a los deleites. Yo tengo 30 años que no me meto una rasca. Yo me metía a las rascas con cerveza. Tengo 30 años que no bailo pegado con una mujer en un baile. Y hay bastante bonita y simpática. Usted tiene que renunciar a los deleites. Usted tiene que renunciar que a veces deja de comer. A mí me ha tocado, y nos ha tocado muchas veces, comer topocho con queso, que es muy bueno, y dejar de comer una pizza para que te alcance para compartir con el que padece necesidad. Ah, pero hay gente que no les alcanza para diezmar y ofrendar, pasan todo el tiempo en restaurantes, comiendo pizza, comiendo chatarra, y no tienen con qué compartir con los necesitados. Egoístas, porque son amigos de sus dientes. No renuncian a los deleites temporales del pecado. A nosotros nos ha tocado, hermanos, sacrificar parte de los lujos y de las comodidades para tener con quién compartir, porque usted siempre tiene que compartir. Por aquí hay personas que creen que es una bobería, que es una tontería, que Jesucristo haya dicho, malditos al fuego eterno, porque me vi hambriento, me vi sediento. Han tomado las palabras de Jesús a la ligera. Ah, porque les da miedo decir que son malditos, son malditos. Y no me voy a cansar de decir que eso es herejía marcionista. Tenemos que renunciar a los deleites, hermano. Tenemos que ser austeros. Aquí una persona me está criticando que no tengo acomodado la biblioteca. Tiene razón. Esa es una de mis debilidades. Mi esposa acomoda y yo desacomodo. Y no sé ser acomodado. En cualquier momento mi esposa viene y me la acomoda otra vez. Pero son demasiados libros. Tengo 15 años esperando una economía para hacer un cuarto de estudio completo, porque este es el cuarto que comparto con mi hijo, donde quiero hacer un santuario, donde me quiero meter a 3-5 días de ayuno con toda la biblioteca allí, y meterme allí, no salir de allí hasta que sea bendecido a través del ayuno y la oración, porque creo, hermano, que estamos en un tiempo de apostasía. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que buscar del Señor y renunciar a los deleites temporales del pecado, porque la fe sin obra es muerta. La fe sin ayuno es muerta. La fe sin oración es muerta. La fe sin dar al pobre es muerta. La fe sin ofrendar es muerta. La fe sin diezmo es muerta. La fe sin evangelizar es muerta. La fe sin predicar es muerta. La fe sin ganar almas para Cristo es muerta. Es muerta. Si usted no tiene obra, usted es un hijo del diablo. Usted es un demonio que cree pero no tiene obra.
Y eso es duro decirlo, pero hay que decirlo, porque una de las teologías malignas, perversas, engordadas de los calvinistas, con Biblias negras, como Dios se lo mostró un hermano,